nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. El Señor lo prometió, nosotros lo hemos creído y lo vivimos y lo disfrutamos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a hermano, la palabra de Dios. En la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Del versículo 1 al 5, Hebreos 9, del 1 al 5, anteriormente, Hebreos 9, del 1 al 5, anteriormente, dice así: tenía pero también el primer pacto, reglamentos del culto y santuario mundano. Estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo, el cual tenía y sobre ella Gran Señor del universo, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, bendito Señor, porque la vida hasta el día de hoy nos has concedido y confiado, Padre Santo, la oportunidad de servirte, de alabarte y de glorificar tu santo nombre. En esta hora, Padre Santo, queremos rogarte que seas tú, bendito Señor, que nos enseñes tu santa palabra para que nosotros la tengamos por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y glorioso único Salvador. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Las 12 cosas maravillosas del santuario terrenal. Las 12 cosas maravillosas del santuario terrenal. Es nuestro tema de reflexión en esta mañana. Las 12 cosas maravillosas del santuario terrenal. Bueno, ese es el título breve. El título largo es las 12 cosas maravillosas del santuario terrenal que representaban al santuario espiritual. Bueno, vamos a repasar nuestra lectura bíblica de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 9, del 1 en adelante. Hebreos, capítulo 9, versículos 1 en adelante. Tenían pero también el primer pacto, reglamentos del culto y santuario mundano. Cuando aquí dice mundano, quiere decir terrenal. Repito, versículo 1, tenían pero también el primer pacto, reglamentos del culto y santuario mundano. Porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, que llaman el santuario. Pero estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna que
que contenía la vara de Aarón que le obedeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en particular. Bueno, el apóstol Pablo dijo que de las cuales cosas no se puede hablar en particular. Pero esta sí es una buena oportunidad para hablar de esas cosas en particular. Por eso nuestro tema se llama las 12 cosas maravillosas del santuario terrenal. Bueno, en este tema vamos a abarcar, aquí habla del santuario terrenal. Ese santuario terrenal que primeramente se hizo ambulante, un templo ambulante que se llamaba el Tabernáculo del Testimonio. Y ya que se establecieron en la tierra prometida, entonces ya hicieron un templo formal, ya un templo estable, fijo. Bueno, entonces vamos a abarcar ambos templos, el ambulante y el fijo, estable. Bien. Entonces, en ambos templos, el móvil y el portátil, móvil y portátil es el mismo, ¿no? Y el fijo, bueno, en ambos templos, ambos se componían de 3 lugares, principales, 3 lugares principales. El primero, el atrio o atrios, el atrio, como decir el patio antes de llegar al templo, aunque también se le llama, a los 3 se les llama templo, al patio y el lugar santo, ese es el segundo, y el tercero es el lugar santísimo. Entonces son 3 lugares, el atrio y el lugar santo y el lugar santísimo. Bueno, la congregación se reunía en el atrio, en los atrios. Bueno, en el Antiguo Testamento el tabernáculo tenía un atrio. En el tabernáculo y en el templo, perdón, y el templo tenía 2 atrios. 2 atrios. Bueno, pero todo formaba ya juntos pues un solo atrio. A veces se le llama atrio y a veces se le llama los atrios. Bueno, entonces son 3 lugares principales: el atrio y el lugar santo y el lugar santísimo. La congregación bueno, entonces la congregación se reunía y los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al lugar santo. Y al lugar santísimo, el único que podía entrar era el sumo sacerdote, o sea, el principal sacerdote, y una sola vez en el año
Bueno, entonces todo esto lo vamos a ir viendo. Repito, la congregación se reunía solamente en el atrio, no tenía nadie, ningún congregante, autorización para entrar al lugar santo. Solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo únicamente el sumo sacerdote. Bueno, y de las 12 cosas maravillosas del santuario terrenal, ya sea el tabernáculo del testimonio, ya sea la casa de Jehová, bueno, pues había estas 12 cosas maravillosas, comenzando con el altar de los sacrificios. Bueno, se lo voy a mencionar todas desde ahorita y los vamos a ir viendo una por una. Entonces, en el atrio había dos cosas maravillosas. Ahorita vamos a ver por qué eran maravillosas. Había dos cosas especiales, se puede decir. Uno es el altar de los sacrificios y otro es la fuente de metal. Bueno, eso en el atrio o atrios, el patio, donde se reunía la congregación. Y en el lugar santo, donde podían entrar los sacerdotes únicamente, ningún congregante podía entrar. En ese lugar, el lugar santo, había 3 cosas maravillosas. La primera, el candelero de 7 brazos, como que tenemos aquí, bueno, más grande por supuesto. El candelero de 7 brazos. Otro es la mesa de los panes de la proposición. Y otro es el altar del perfume. 3 cosas. El candelero de 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición y el altar del perfume. Eso en el lugar santo. Y en el lugar santísimo había 7 cosas maravillosas. Bueno, eso ya lo leímos ahí en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 9, y 5. Y las 7 cosas son estas: un incensario de oro, otra, el arca del pacto, otra, la urna de oro con maná, otra, la vara de Aarón que reverdeció, otra, las tablas del pacto, otra, los querubines de gloria, y otra, el propiciatorio. 7 cosas maravillosas había en el lugar santísimo. Bueno, entonces ahora vamos a repasarlas una por una, comenzando con el atrio. Entonces vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 27. Éxodo 27, 9. Éxodo 27. Pero antes de leer aquí, hermanos, vamos a leer primero el capítulo 25 y luego pasamos al 27. Éxodo 25,
Versículo 8, Éxodo 25, 8. Palabra de Dios que dice así, Éxodo 25, 8, y hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Esto fue en el desierto, cuando iban rumbo a la tierra prometida, cuando fueron liberados de Egipto. Entonces iban en camino y el Señor mandó diciendo, hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Por eso tuvo que ser un santuario móvil, un santuario portátil, ambulante, porque no podían permanecer en un solo lugar, sino que iban avanzando según la nube que iba adelante les iba indicando. Bueno, el Señor Dios ponió en la nube. Repito este versículo, Éxodo 25, 8, hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Y en el siguiente capítulo, en Éxodo 26, Éxodo 26, versículo 30, Éxodo 26, 30 dice, y alzarás el tabernáculo conforme a su traza que te fue mostrada en el monte. Aquí dice que el tabernáculo sería hecho conforme a su traza o a su modelo que le fue mostrado a Moisés en el monte, es decir, del templo original que está en el cielo. Entonces el tabernáculo tenía que ser conforme a ese modelo, y más adelante sería el templo edificado con el mismo modelo. El tabernáculo fue hecho conforme al modelo que le fue mostrado a Moisés, y el templo fue hecho conforme al modelo que fue hecho del tabernáculo. Bueno, entonces repito este versículo 30, Éxodo 26, 30, y alzarás el tabernáculo conforme a su traza que te fue mostrada en el monte. Ahora sí vamos a pasar al capítulo 27, versículo 9. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado del mediodía, quiere decir del sur, al austro. Y tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 5 codos de longitud cada un lado, hasta ahí nada más. Repito, así harás el atrio del tabernáculo al lado del mediodía, al austro, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 5 codos de longitud cada un lado. Bueno, el Señor Dios mandó hacer un atrio, y vamos a ver en el Salmo 84, y versículo 9 y 10. Mira, Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogeré antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hasta ahí nada más. Entonces aquí vemos que la congregación se reunía en el atrio o en los atrios. Nadie podía entrar al lugar santo, que era el compartimiento
siguiente, nadie puede entrar al lugar santo, solamente los sacerdotes, así como nadie puede entrar al lugar santísimo, sino solamente el sacerdote, sumo sacerdote, y solamente una vez al año. Bueno, entonces esto es la primera cosa maravillosa que había en el santuario terrenal. Y pasamos al segundo, aquí mismo, que estamos en Éxodo 27, olvidé decirles que no fueran a perder. Éxodo 27, versículo 1, esta es la segunda cosa maravillosa que había en el santuario terrenal. Éxodo 27, 1. La primera, la segunda es la fuente de mitad. Éxodo 27, 1. Harás también altar de madera de sittim de 5 codos de longitud. Este es como 2,5 metros, y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, como de 1,5 metros. Este es el altar de los sacrificios. Hago la distinción porque había otro altar aparte de este. También lo vamos a ver, pero primeramente porque este estaba en el atrio y el otro estaba en el lugar santo. Entonces, la primera cosa maravillosa que había, pues era precisamente esto, el altar de los sacrificios. Era pues muy diferente al otro, el otro era más chico. Bueno, repito, Éxodo 27, 1. Harás también altar de madera de sittim de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y hará sus cuernos a sus 4 esquinas. Los cuernos serán de lino y lo cubrirás de metal. En algunas Biblias dice de bronce. Harás también se hace la diferencia porque el otro, el más chico que estaba en el lugar santo, ese fue cubierto de oro, este fue cubierto de bronce, o metal, como dice aquí. Harás también sus caderas para echar las cenizas, sus paletas, bueno, hay nada más. Ya los detalles podemos verlos en casita más detenidamente. Entonces, esta es la primera cosa maravillosa que había en el templo terrenal, el altar de los sacrificios. ¿Y que representaba este altar de los sacrificios? Porque el título de nuestro tema hoy es las 12 cosas maravillosas del santuario terrenal, que representaban al santuario espiritual. Entonces vamos a ver el significado de este altar de los sacrificios. Repito, Éxodo 27, 1. Harás también altar de madera de sittim de 5 codos de longitud, de 5 codos de su anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Vamos a ver en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12. En el versículo 1, Romanos 12, versículo 1, que dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Bueno, pues yo creo que será el altar de los sacrificios, por ese sacrificio pues es individual, ¿no? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nos está hablando a nosotros que debemos vivir una vida de sacrificio como si fuéramos nosotros los sacrificados, aquellos animalitos que sacrificaban en ese altar de los sacrificios, pues son un ejemplo de cómo nosotros también debemos ser sacrificados. Pues ya sabemos que pues moría una víctima inocente en ese altar. Bueno, esto es en cuanto al altar de los sacrificios, la primera cosa maravillosa del santuario terrenal. La segunda cosa maravillosa, la fuente de metal en Éxodo capítulo 30, la fuente de metal. Éxodo capítulo 30. Y versículo 18, desde el 17, Éxodo 30, 17, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de metal con su base de metal para lavar y la has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar. Es decir, entre el lugar santo y el altar de los sacrificios, y pondrás en ella agua. Repito, versículo 18, Éxodo 30, 18, harás también una fuente de metal con su base de metal para lavar y la de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, sus manos y sus pies. ¿Vale? Que es muy importante. Manos y los pies. Bueno, la fuente de metal. Eso fue en el tabernáculo del testimonio. Porque ya cuando se hizo el templo, pues ya en lugar de la fuente de metal, se hizo una fuente más grande que se llamó el mar de bronce. El mar de bronce no era una fuente mucho más grande. Bueno, esa era la segunda cosa maravillosa. En el atrio. Bueno, entonces vamos a ver qué significa esa fuente de metal o ese mar de bronce. En el libro Carta del Apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, Efesios 5, 25 y 26. Que dice Efesios 5, 25, 26, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, es decir, la palabra de Dios, para presentársela gloriosa para ser una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno,
el agua por la palabra de Dios es como agua que nos limpia, que nos lava. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Está en Juan capítulo 15. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Juan capítulo 15, versículo 3, ya vosotros sois limpios por la palabra. Bien, esa es la segunda cosa maravillosa que viene del lugar santísimo. Y pasamos ahora, no, al lugar santísimo, en los actos, perdón, en el atrio. Ahora vamos a ver el lugar santo. Bueno, ahí donde solamente podían entrar los sacerdotes, ningún congregante podía entrar ahí. Al lugar santo, aquí había tres cosas. Vamos a ver la primera en el libro de Éxodo, capítulo 25. Versículo 30 y 31. Éxodo 25, 31. Esta es la tercera cosa maravillosa que vi ahí en el santuario terrenal. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo será el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y flores serán de lo mismo. Bueno, vamos a omitir lo demás, después lo ven hasta el final del capítulo, después lo ven detalladamente, para que nos dé tiempo de ver las 12 cosas maravillosas. Va a ser hasta el versículo 40, para los que están anotando, para quienes están anotando, bueno, esa es la primera cosa maravillosa que viene del lugar santo. ¿Y qué significa eso del candelero? Bueno, porque nuestro tema es las 12 cosas maravillosas que había en el santuario terrenal, título breve, título largo, que representaba al santuario espiritual. Bueno, entonces vamos a ver qué representa para nosotros el candelero. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, Apocalipsis 4, en el versículo 5, Apocalipsis 4, 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno, aquí se nos habla de 7 lámparas que estaban delante del trono, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Eso es lo que representa las 7 candelas, las 7 lámparas del candelero, los 7 espíritus de Dios. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa había en el lugar santo? La mesa de los panes de la proposición. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 25. Pero si están anotando, bueno, pues pueden repasar en casita todas las citas. Bueno,
En Éxodo capítulo 25, versículo 23, sí. Harás asimismo una mesa de madera de sittim, su longitud será de 2 codos y 1 codo de anchura, y su altura de 1 codo de tierra, la puntera de oro puro, y debe ser una cornisa de oro alrededor, así que también, bueno, la mesa de los panes de la proposición. Ahora vamos a ver aquí mismo, versículo 30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. El pan de la proposición eran 12 panes, como, bueno, panes redondos, como la mayoría de los panes que compramos son redondos. Y esas 12, pues, bueno, 12 tortas, era la presencia de las 12 tribus de Israel. A ver, vamos a ver aquí mismo en Éxodo capítulo 25. Bueno, aquí donde dice en el versículo 30, Éxodo 25, 30, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición. En algunas Biblias dice el pan de la presencia. El pan de la presencia, entonces representa la presencia de las 12 tribus delante de Dios. A ver, vamos a ver en el libro de Jeremías capítulo 15. Aquí dice, Jeremías 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te repondré y delante de mí estarás. Delante de mí estarás. Y si sacare lo precioso de los bienes, serás como un poco, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Entonces, cuando dice delante de mí estarás, pues es el privilegio de estar en la presencia de Dios. Eso es el significado del pan de la proposición. Bueno, entonces, del lugar santo son 3 cosas, ya llevamos 2, el candelero y la mesa de los panes de la proposición. Tercera cosa maravillosa que había en el lugar santo, el altar del perfume. En el libro de Éxodo 31. Acuérdense que el otro era el altar de los sacrificios y este es el altar del perfume. Éxodo 31. Éxodo 31. Dice: harás asimismo un altar de sahumerio de perfume de madera de sittim. Bueno, no vamos a ver toda la descripción del candelero, pero la podemos ver, el altar del perfume, ahí lo podemos leer desde el versículo 1 en adelante. Bueno, entonces, ¿qué significa ese altar del perfume para nosotros? Porque el título de nuestro tema de hoy es las 12 cosas maravillosas del santuario terrenal que representaban al santuario espiritual. Vamos a ver qué representa en carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios 5,
2. ¿Qué dice? Bueno, desde el 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor de tu piedad. Gracias. Repito esta frase del versículo 2, y andad en amor, y andad en amor. ¿Por qué? Dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Ahí está el significado del altar del perfume. Y nosotros, al igual que nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Perfume agradable al Señor. Bueno, esa es la tercera cosa maravillosa que había en el lugar santo. Y ahí vamos 5, 2 del atrio, el altar de los sacrificios y la fuente de metal, y 3 del lugar santo, que son el candelero, la mesa de los panes de la proposición y el altar del saumerio. Ya van 5. Ahora pasamos al lugar santísimo, donde había 7 cosas maravillosas. En el altar en el lugar santísimo. Vamos a ver en Hebreos capítulo 9, donde comenzamos. Vamos a leer otra vez ahí, donde nos habla de esas 7 cosas. Hebreos capítulo 9. Versículo 1, donde leímos nuestra lectura bíblica inicial. Hebreos 9:1, tenían pero también el primer pacto reglamentos del culto y santuario mundano, quiere decir terrenal, porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas, es decir, se refiere aquí al lugar santo. Las lámparas, es decir, el candelero, la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario, y tras el segundo velo, decía, había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, así como al principio, como otro que había entre el altar, no, entre el atrio y el lugar santo. Bueno, versículo 3, tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo. Este sí es el más importante. Allí había 7 cosas maravillosas. Versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. 7 cosas maravillosas. Comenzamos con la primera. Versículo 4, el cual tenía un incensario de oro. Esa es una de las 7 cosas maravillosas que había ahí. Bueno, un incensario de oro. Bueno, los incensarios eran se llamaban así porque eran para quemar incienso, es decir, perfume agradable al Señor Dios. Bueno, a ver, vamos a ver en Levítico, permítame, sí, en Números, perdón, Números capítulo
ahorita vemos Levítico, pero ahorita vamos a pasar a Números, capítulo 16. Números 16, para ver lo de los incensarios. Los incensarios eran como altares móviles, como el altar del perfume, pues no se podía llevar para ninguna parte. Entonces ocupaban incensarios como si fueran altares ambulantes o móviles o portátiles. Bueno, en el libro de Números capítulo 16, número 16, cuando se rebelan contra Moisés algunos personajes, versículo 1, y Coré, hijo de Ishar, hijo de Coad, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de nombre, y se juntaron contra Moisés. Bueno, vamos a pasar adelante, a saltar un poquito para no leer todo el capítulo. Pasamos al versículo 6. Lo que les dijo Moisés a los 250 que se rebelaron contra él y contra Aarón. Versículo 6. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos sahumerio delante de Jehová mañana, y será que el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Basteos esto, hijos de Leví. Estaban reclamando que por qué Moisés, para todo Moisés y para todo Moisés, y que a ellos nadie los tomaba en cuenta. Bueno, entonces dice, bueno, que sea el Señor Dios el que decida. Tomen incensarios, pongan en ellos fuego y perfume, y si Dios se los acepta, de acuerdo. Y si no se los acepta, pues como que, a ver, vamos a pasar hasta el versículo 16, Números 16. Después dijo Moisés a Coré, uno de los rebeldes, el principal de los rebeldes, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned sahumerio en ellos, y allegar delante de Jehová cada uno su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Bueno, todos con su incensario, los oponentes y también Aarón. Versículo 18, y tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron ellos sahumerio y pusieronse a la puerta del testimonio, del tabernáculo del testimonio con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Ay, ay, ay. Parece que ahora sí se van a meter en problemas estos oponentes. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y consumirélos en un momento. No aceptó el Señor Dios ese incienso que pusieron en los incensarios. No lo aceptó de los 250. Dice otra vez el 21, apartaos de entre esta congregación y consumiros. Bueno, primeramente el Señor Dios estaba enojado con todo el pueblo porque todos se pusieron en contra de Moisés y Aarón. Pero ya dice que Moisés intercedió por ellos. Bueno, entonces, versículo 23, entonces
Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación diciendo, apartados alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Bueno, pues entonces, ya ahí hubo un juicio, el Señor Dios eliminó a los oponentes, pero vamos a ver aquí, versículo 35, Números 16, 35, y salió fuego de Jehová y consumió los 250 hombres que ofrecían el saumerio. Ahí está la respuesta de Dios. No fueron aceptados esos 250 que pusieron incienso en su incensario, se lo ofrecieron a Dios, no fueron aceptados. Bueno, eso, pero vamos a ver otro caso en el libro de Levítico capítulo 10 y versículo 1. Levítico 10, 1. Dice, y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y tampoco fue aceptado, tampoco fueron aceptados estos dos individuos. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Porque el fuego que tenían que tomar era del altar. Como leímos ahorita en número 16 que tomaron fuego del altar. Bueno, pero vamos a ver, versículo 2, y salió fuego delante de Jehová que los quemó y murieron delante de Jehová. ¡Qué barbaridad! Bueno, es que tenían que tomar fuego del altar. ¿Les pareció igual? Yo lo veo igual. ¿Qué tiene de especial? No tiene nada. Bueno, aparentemente no. Pero es que uno es el fuego que descendió del cielo. Ese fuego que nunca se tenía que apagar, se tenía que conservar, el fuego que descendió del cielo. Y eso ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Bueno, pero dice aquí que pusieron fuego extraño, fuego que no era del altar. Bueno, y entonces ahora vamos a ver el significado del perfume de los incensarios. Bueno, antes de ver eso, vamos a regresar a Números capítulo 16, a ver si 16, bueno, a ver si encontramos donde, Números 16, donde Moisés le dice a Aarón que tome fuego del altar. Sí, es número 16, versículo desde el 44. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartados de en medio de esta congregación y consumirélos en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar. El fuego del altar de los sacrificios es el fuego que descendió del cielo y que ese fuego no se tenía que apagar nunca. Toma fuego del altar, pero los hijos de Aarón no pusieron fuego del altar en sus incensarios. Pusieron fuego que ellos consiguieron en otra parte. Vamos a ver ahora en Apocalipsis capítulo 8 el significado de los incensarios, del perfume, del incienso. Apocalipsis capítulo 8
Y versículo 1, y cuando él abrió el séptimo sello fue hecho silencio en el cielo casi por media hora, y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y del humo del incienso subió, y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y echólo en tierra, y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Hasta ahí nada más. Bueno, entonces el significado del incienso, del incensario, representa las oraciones de los santos. Bueno, eso es en cuanto al incensario. Bueno, y ahí vamos uno de los 7, una de las 7 cosas que viene en el santuario. Ahora vamos a regresar a Hebreos 9, a ver cuál sigue. Hebreos 9. Ahí no vamos a perder Hebreos 9 para estar viendo. Versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro. El arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro. Bueno, esa es la segunda cosa maravillosa que había en el lugar santísimo. Eran 7. Bueno, el arca del pacto. Entonces vamos a ver ahora acerca de el arca del pacto en Éxodo 25, 10 al 16. Éxodo 25, 10 al 16. Dice: harás también un arca de madera de sitín, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera la cubrirás, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Bueno, ya no vamos a leer más la descripción, después lo leen, es Éxodo 25, 10 al 16. Bueno, esta arca, pues era un objeto santo. Y vamos a ver en el libro de Josué, capítulo 3, que era un objeto santo. Josué, capítulo 3. Versículo bueno, desde el 1, Josué 3:1 en adelante, y levantóse Josué de mañana y partieron de Sittim, vinieron hasta el Jordán, y todos los hijos de Israel reposaron ahí antes que pasasen, iban a pasar el Jordán. Versículo 2, y pasados 3 días los oficiales atravesaron por medio del campo y mandaron al pueblo diciendo: cuando viereis el arca del pacto, es el arca que estamos considerando ahora. Versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo: cuando viereis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los sacerdotes y levitas que la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Quieres ir atrás de ella. Los sacerdotes iban a llevar el arca, iban a cruzar el río Jordán. Empero entre vosotros y ella haya distancia como de medida de 2000 codos. Un codo se considera como de
creo que 42 centímetros. Bueno, 2000 codos son como 850 metros. 850 metros. Quiere decir que no se le podían ni acercar al arca. Solamente los sacerdotes que llevaban el arca. Y los demás tenían que ir atrás de los sacerdotes que llevaban el arca, pero dice, repito el versículo 4, empero entre vosotros y haya distancia como medida de 2000 codos, y no os acercaréis a ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino. Bueno, después lean todo el capítulo, qué glorioso fue. Dice que los sacerdotes que llevaban el arca se pararon, bueno, al entrar al río Jordán, que iba a toda su capacidad, por ser esa temporada, cuando pasaron el Jordán, entonces dice que en cuanto los pies de los sacerdotes pisaron el agua para cruzar el río Jordán, se detuvo la avenida del río, se detuvieron, dice, las aguas como en un montón, y aquí quedó seco. Entonces estuvieron los sacerdotes ahí en medio del río para que pasara todo el pueblo de Israel en seco, hasta que pasaron todos, que eran millones. Hasta entonces bueno, pues la historia del arca es muy amplia. Sabemos que los filisteos la capturaron, pero les fue mal, y mejor la devolvieron, porque pues, hubo muchos muertitos allá. A ver, vamos a ver un caso en primer libro de Crónicas, capítulo 13, primero de Crónicas 13. Versículo 1, primero de Crónicas 13:1. Entonces David tomó consejo con los capitanes y diciendo, y con todos los jefes, y dijo David a toda la congregación de Israel: si os parece bien y Jehová vuestro Dios, enviaremos a todas partes y llamar a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades, y aquellos que se junten con nosotros, y traigamos el arca. Desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella, y dijo todo el Congreso que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David juntó a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta entrar a Amán, para que trajesen el arca de Dios de Chiriath-Jearim, y subió David con todo Israel al valle de Chiriath-Jearim, que es en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, querubines sobre la cual su nombre es invocado, y vamos a el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, bueno, y esto ¿quién dio esa orden de que en un carro nuevo? Y ya les están copiando a los filisteos cuando devolvieron el arca, carro nuevo. ¿Qué fue así como dijo Dios que la transportaran en un carro nuevo? No. El Señor dijo que los levitas la transportaran, tenían unas como argollas, y de esas argollas se metían unas varas, y de esas varas una la cargaba de aquel lado, otro de este lado. Bueno, pero no así como lo estaban haciendo. Versículo 7. Llevarse el arca de Dios de la casa de un carro nuevo, y Usa y su hermano guiaban el carro, y David hacían alegrías delante de Dios con todas sus fuerzas, con canciones y arpas y salterios,
arcoíris y trompetas, ¿no? Pues todos estaban contentos, felices, porque ya el arca está con ellos. Bueno, no todos estaban contentos. El Señor Dios no estaba contento, porque estaban haciendo las cosas como les copiaron a los filisteos. Les pareció buena idea, oye, pues se ve bien un carro, pues, no, pues sí. Opinaron. ¿Quiénes opinaron? A ver, vamos a revisar el versículo 1. Primero de Crónicas 13:1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y decían, pues con razón, ¿qué consejo le pueden dar los capitanes? Pues ellos saben allá de la milicia, de armas, pero no de cómo transportar el arca. A ver, versículo 8. Y David y todo Israel hacían alegría delante de Dios con todo su pueblo, con canciones, arpas, arqueros, tambores, címbalos y trompetas, y cuando llegaron a la era del Shiloh, uno de los que conducían el carro, donde iba el arca, extendió su mano al arca para tenerla, porque los bueyes se desmandaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, e hiriólo porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Pero pues que no tomaron en cuenta las instrucciones que Dios había dado, pues les pareció mejor. Bueno, David tomó consejo con los capitanes de millares. No, pues ahí estuvo el error. Después ya pensaron que por qué había sucedido eso. ¿A quién se le ocurre detenerla para que no se cayera? Por eso Dios había dado instrucciones para evitar esas cosas. Bueno, ya después en el capítulo 15, no lo vamos a leer también por abreviar tiempo, ahí ya la transportaron como debe ser, ya no pasó ningún accidente. Bueno, entonces, el arca del pacto, pues pues era un objeto sagrado. El arca del pacto, que representaba el nuevo pacto, el pacto que Dios hizo con su pueblo. Por eso se llama arca del pacto. Primero el pacto fue en el Antiguo Testamento, y después ya en el Nuevo ya se hizo otro pacto. Bueno, otro pacto, un nuevo pacto. Entonces está representando a un nuevo pacto. Para nosotros es un nuevo pacto. Bueno, esa es la segunda cosa, segundo objeto maravilloso en el lugar santísimo. Y pasamos al tercero. Vamos a regresar a Hebreos 9, ese no lo vamos a perder. Hebreos 9, para estar consultando ahí. En Hebreos capítulo 9, ¿qué más había ahí?